A ver, el comercio internacional es algo fascinante, ¿no? Conecta empresas, mercados, a todo el mundo. Pero claro, esa misma conexión global también viene con sus bemoles, riesgos enormes y malentendidos que, créanme, pueden costar una fortuna. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Miren esta imagen. Un contenedor, un barco, el mar. Y bueno, un mar de incertidumbre. Porque seamos honestos, mover mercancías de un país a otro, es arriesgado. Y la verdad es que no siempre sale como uno espera. ¿Y entonces qué? Ahí es donde empiezan las preguntas del millón. Si este barco se hunde, ¿quién paga? ¿De quién es la responsabilidad de la carga? Ojo, ¿y la aduana? ¿Quién se ocupa? Si no hay respuestas claras para esto, una venta que parecía perfecta se puede convertir de la noche a la mañana en una verdadera pesadilla legal. Y bueno, ese es precisamente el gran problema del comercio global. Sin reglas del juego que todos entiendan igual, los contratos, se vuelven un campo minado de disputas, retrasos y, por supuesto, pérdidas de dinero. Y es que el problema se hace más grande porque, claro, cada país es un mundo. Tienen sus propias leyes, su idioma, sus costumbres para hacer negocios. Un simple acuerdo de venta no alcanza para nada. Es como intentar navegar un laberinto sin mapa. Se necesita algo más, una solución que funcione para todos. Y esa solución, precisamente, son los Incoterms. Son, digamos, la respuesta. Los creó la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, justamente para poner orden y claridad. Pensemos en ellos como el idioma universal del comercio. Y ojo, que esto no es algo nuevo, ¿eh? Para nada. Este concepto lleva evolucionando más de un siglo. Imagínense, el término FOB, que significa franco a bordo, se usó por primera vez en 1812. Desde entonces, la ICC los ha ido actualizando para adaptarse todo. La llegada de los contenedores, las nuevas medidas de seguridad, todo. Y la versión más reciente que tenemos es la del 2020. Ok, entonces, ¿qué son exactamente? En pocas palabras, los Incoterms son un conjunto de 11 reglas y son reconocidas en todo el mundo. ¿Qué hacen? Definen súper claro las responsabilidades de quienes venden y quienes compran. Son básicamente la columna vertebral de cualquier contrato de compra-venta internacional. Y estas reglas se enfocan en tres cosas que son de verdad críticas para todos: el costo, el riesgo y la responsabilidad. A ver, veamos cómo lo logran. Y aquí viene algo súper interesante porque es tan importante saber lo que hacen como lo que no hacen. Los Incoterms se meten con la entrega, el riesgo y los costos. Perfecto, pero mucho ojo aquí. No se meten con el precio de la mercancía, ni cómo se va a pagar, ni cuándo pasa a ser propiedad del comprador. Todo eso va en el contrato de venta, es otro tema. Ahora, para que entender estas 11 reglas no sea un dolor de cabeza, la ICC las organizó de una manera muy inteligente, en 4 grupos. La forma más fácil de verlo es imaginarse que el envío de la mercancía es como un viaje que tiene varias etapas. De hecho, la mejor analogía que se me ocurre es una carrera de relevos. ¿Vieron? El testigo, que en este caso es el riesgo y el costo, se lo va pasando el vendedor al comprador en distintos puntos del camino. Y el Incoterm que se elige es el que dice con punto y coma dónde y cuándo se entrega ese testigo. Y esta tabla lo muestra perfecto. Miren la progresión. Es genial. Empezamos con el grupo E. Aquí la obligación del vendedor es mínima, casi nula. Básicamente dice: aquí está la mercancía, en mi fábrica, ven a buscarla. Pasamos al grupo F y la cosa cambia. La responsabilidad del vendedor ya sube un poco. Tiene que entregar la mercancía al transporte que eligió el comprador. Luego, en el grupo C, el vendedor no solo entrega, sino que también contrata y paga el transporte principal. Y ya en el grupo D, ahí el vendedor asume casi todo el paquete. Entrega la mercancía ya en el país del comprador. Es, como ven, una escalera de responsabilidades, cada vez más y más. Veamos esto en la práctica con un ejemplo visual que siempre ayuda. A la izquierda, FOB, franco a bordo, que significa que el riesgo pasa al comprador apenas la mercancía pisa el barco. Listo, pero a la derecha tenemos DPU, entregada en lugar descargada. Con esta regla, el riesgo sigue siendo del vendedor hasta que la mercancía se descarga allá, en el país de destino. O sea, son dos mundos de diferencia en cuanto a quién tiene el dolor de cabeza del riesgo y por cuánto tiempo. Ok, perfecto, entendido. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se elige la regla correcta? Porque esto no es solo un tema de logística, es pura estrategia de negocio. A ver, lo primero, lo más crucial, es la primera decisión que hay que tomar. Y tiene que ver con el modo de transporte. Es simple. Hay 7 reglas que son multimodales, o sea, sirven para lo que sea. Camión, avión, tren, lo que quieran.
Y las otras 4 son solo, y repito, solo, para transporte por mar o por río. Usar una regla de barco para un envío por avión es un error de principiante que sale carísimo. Para elegir bien, hay que hacerse preguntas clave, preguntas de negocio. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, comprador o vendedor, consigue mejores precios de flete? ¿O en qué punto exacto nos conviene transferir el riesgo? También, ¿quién se encarga del seguro? Y una muy importante, ¿tenemos la gente y el conocimiento para hacer trámites de aduana en otro país? Las respuestas a esto son las que van a decir cuál es la regla más inteligente para esa venta en particular. Y todo esto nos lleva a la idea principal. Usar bien los Incoterms no es solo un detalle técnico, es la señal de un negocio que sabe moverse en el mundo, un negocio inteligente, profesional. De hecho, el mismo secretario general de la ICC, John Denton, lo dice clarísimo. Dice que estas reglas definen claramente las obligaciones, reduciendo así el potencial de complicaciones legales. O sea, su verdadero valor está en evitar problemas y pleitos que cuestan mucho dinero. Y ahora, un dato clave, uno de esos que muchos pasan por alto. Pongan atención. En 10 de las 11 reglas Incoterms, 10 de 11, la responsabilidad de gestionar y pagar los impuestos de importación es del comprador. Solamente una sola regla. La DDP, que es entregado con derechos pagados, hace que el vendedor se tenga que ocupar de la aduana de importación y de pagar todos esos aranceles. Obviamente, esto cambia por completo el costo final y la complejidad de la operación para todos. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para que se la lleven. Sabiendo todo esto, ¿será que el Incoterm que se usa hoy en una operación comercial está, sin que nos demos cuenta, generando riesgos ocultos o costos que no estaban en el presupuesto? Es una pregunta que de verdad vale la pena hacerse y analizar con calma.